En este comando te voy a enseñar cómo migrar una aplicación entera de Angular hacia la nueva sintaxis solo utilizando un comando que nos da Angular. Así que veamos directamente cómo empieza. La aplicación que va a migrar hacia la nueva sintaxis es un gestor de un e-commerce, pues que tiene productos y demás. Y realmente el código no es tan complejo, pero sí tiene bastantes componentes. Y ahí es donde automáticamente un comando va a migrar todos estos componentes utilizando la nueva sintaxis. Recuerda que para eso, para utilizar esto, ya deberías estar utilizando o estar ubicado en la versión 17 de Angular. Ahí es donde precisamente deberíamos empezar a hacer este tipo de trabajos para aprovechar todas esas ventajas. Si necesitas saber cómo migrar paso a paso, te dejo aquí uno de los videos en donde migramos de la versión 16 hacia la 17. Pero ahora vamos a hacer esta migración hacia la nueva sintaxis. Así que vamos a ir a la terminal y veamos qué comando tenemos que correr. Estando en tu proyecto, vas a ejecutar el comando ng generate y le vamos a poner angular /core dos puntos y allí vamos a decirle control flow. Control al medio flow. Damos enter. Y aquí él me dice si yo quiero migrar toda la aplicación o si quiero migrar una parte de la aplicación. Esto es importante porque si yo quisiera migrar solo una partecita de la aplicación, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con la carpeta de ventas o con la carpeta de categorías, puedo hacerlo así de forma selectiva. Recuerda que esta nueva sintaxis puede trabajar con la anterior, con la vieja. Entonces pueden vivir sin problema y puedes ir migrando como tú lo vayas indicando. En esta opción yo voy a elegir migrar de una vez toda la aplicación. Entonces aquí voy a elegir que sí, que toda la aplicación. Luego me dice que si yo quiero hacer un reformateo hacia los templates, realmente sí lo aconsejo porque de una vez también te organiza el código con la nueva sintaxis. Entonces le voy a dar que sí. Y luego pues literalmente me dice que utilice esta migración con precaución, pero ya la ejecutó. Y vemos que literalmente analizó todos los archivos HTML y de por sí modificó unos .ts, hizo actualizaciones y aplicó la nueva sintaxis. Veamos cuáles fueron estos cambios. Si vamos a la herramienta de Git de Visual Studio Code, vemos todos los cambios que hizo y los podemos ver en orden. Entonces vamos a ir a ver acá. Entonces, por ejemplo, aquí empezó. Acá teníamos un matList que se ejecutaba de acuerdo si la variable user estaba o no. Y literalmente esto ya lo encerró, lo quitó y lo encerró utilizando la nueva sintaxis que sería el @if user, que es la variable que teníamos que, digamos que, chequear si existía antes de renderizar este matList. Entonces por eso lo colocó ahí dentro. Pero miramos que también hizo algo en el TypeScript. Veamos qué fue lo que hizo en el TypeScript. En el TypeScript agregó este ASANPike. Entonces lo agregó aquí precisamente a los imports. Eso quiere decir que en nuestro HTML en algún punto, vamos a verlo, en algún punto fue donde utilizamos ese assign. Ese assign, por ejemplo, se está utilizando acá, aquí arriba. Mira, ahí está el assign pipe y como estamos utilizando standalone components, entonces lo agregó, lo importó y automáticamente lo puso dentro de nuestros módulos. Eso de por sí también lo hizo automáticamente la migración. Vamos a ver qué más ajustes hizo por acá. Vamos a ver que hay más ajustes de migración. Acá, por ejemplo, se mostraba un mat error, que son los errores que aparecen en el formulario de login. Entonces, si hay un error, por ejemplo, si el email es inválido, entonces se muestra este mensaje. Pero sí y solo si el campo ha sido touched y si el campo tiene un error. Entonces había como un if para poder mostrar ese elemento. Pero ahora, en vez de tener un ngIf atada al elemento, pues utilizamos la nueva sintaxis que sería esta, @if. Y por acá, por ejemplo, teníamos otro if para decir que el email es requerido. En ese caso también debería ser touched y si tiene el error required. Entonces aquí básicamente pasó como esos errors que yo tenía mapeados como ngIf a @if utilizando la nueva sintaxis. Es más, acá hay un spinner. Si hacemos loading, hay un spinner como un loading que se va mostrando y ese flujo también estaba controlado por un if. Acá tenemos un show spinner y literalmente entonces lo muestra o no y lo migró automáticamente a la nueva sintaxis. Estos errores son los que aparecen por acá. Por ejemplo, si yo doy un email inválido, entonces ahí dice por favor el email es válido y ese
mensajito solo aparece si pues el campo ha sido touched, es decir, hemos trabajado como en él, ha sido tocado, sería como la traducción. Y además de eso, pues si realmente es inválido, pues entonces aparece este mensaje. También aparece otro, donde nos dice que el email es requerido, para eso tendríamos que borrarlo. Y ahí dice, email is required. Entonces estos mensajes aparecen de forma dinámica en la interfaz y se administraban o se ejecutaban básicamente por la definición de un ngIf y lo que cumple con esa condicional. Ahora precisamente, entonces se está migrando hacia la nueva sintaxis y ya utiliza esta nueva como declaración. Vamos a ver qué otras cosas más hizo en esta migración. Pues realmente, de nuevo, si tu aplicación es bastante grande, pues él va literalmente a ejecutarlo en todos los archivos HTML y si ve que hay algún ajuste que hacer en el TypeScript, lo va a hacer. Veamos, por ejemplo, si esta lista de componentes, esta tabla, tiene un for. Por ejemplo, acá hay un for. Entonces vamos a verlo. Acá. Listo. Esa tabla precisamente, o ese for que vamos a ver, es este que está acá. Es este for de las imágenes. Cada producto tiene como un array de 3 imágenes. Entonces aquí cada row, cada fila, pues se está iterando, pero tiene una iteración interna que sería que cada producto tiene un array de imágenes y las itera para pues mostrar cada uno, ¿no? Entonces muestra las 3 imágenes que hay. Si hay 2 imágenes, pues haría un for de 2, etcétera, ¿no? Y si hubiera más, pues literalmente los va mostrando, aunque creo que en el código tengo un límite de 3. Entonces pues hace la iteración desde 1 hasta 3. Veamos en código cómo hizo esta migración utilizando el ngFor hacia la nueva cláusula. Aquí vemos cómo funcionaba antes. Entonces para hacer esa migración utilizaba el img y por acá debe estar el for. Ahí está el for, el ngFor. Entonces básicamente hacía una iteración de la variable images que viene desde la API y le hacía un slide, es decir, solo para que si un producto tenía 50, pues no salieran 50 imágenes ahí, sino simplemente las primeras 3. Entonces por eso este slide de 3. Pero veamos que pues todo esto estaba como en un ngFor. Pero ahora vamos a ver cómo lo migró. Básicamente él lo puso, la cláusula, recordemos que la nueva sintaxis ya no está atada directamente al elemento, sino que normalmente es una cláusula que encierra al elemento como tal. Entonces acá tenemos el for, tenemos image, acá está exactamente la misma como el array que vamos a iterar con el mismo slice. Acá tiene el track. Este track es obligatorio utilizando este tipo de for, pero él automáticamente ya lo resolvió, que en este caso es la URL de la imagen. Eso también sirve para rendimiento. Y acá pues ya dejo el elemento. Entonces aquí, como estamos iterando por image, pues aquí ya lo podemos utilizar e imprimirlo. Y pues acá tenemos el ng-src con un ancho y un alto, y es lo que imprime precisamente, o lo que hace que se impriman esas 3 primeras imágenes, y ya automáticamente analizó mi HTML y lo migró a la nueva sintaxis. Y listo. Y literalmente si nos ponemos a ver otros HTMLs, vamos a ver que pues lo que hizo fue exactamente la migración, donde había un if, por ejemplo, por acá, para el counter de productos, pues donde había un ngIf, lo pasó básicamente hacia la nueva declaración. Si vemos por acá también productos, acá también tenemos un for. Es más, este for es nuestra lista de filtro, las categorías para nosotros filtrar. Entonces básicamente mostrábamos, por ejemplo, aquí un progress para una barra de progreso que está en el Math Toolbar, y mostrábamos esa barra de progreso con este show progress, que este show progress de por sí es una signal. Si nosotros vemos en el TypeScript, vemos que show progress es una signal que está en false, y en algún momento, me imagino cuando tenemos los productos, la cambiamos a true. Entonces precisamente de acuerdo a esta signal, pues vamos a mostrar o no un elemento, que sería en este caso el math progress, y antes lo hacíamos con el ngIf, ahora ya lo hizo con el @if. En este caso ya luego teníamos un select para seleccionar la categoría que queremos pues ver y filtrar los productos, y acá teníamos un math option que estaba iterando. Acá la tenemos, acá tenemos el ngFor y vemos cómo lo migró automáticamente, y también pues como que respetó el formato. Entonces acá tenemos un math option donde está el valor por defecto, que son todos los productos, y hizo automáticamente la migración. Sin embargo, acá hay algo que debes tener en cuenta, y es que él básicamente utiliza esta nueva sintaxis, y en la nueva sintaxis el track by
o el track es obligatorio. Cuando se hace esta migración en automático con el comando que hicimos, él simplemente hace el track por todo el objeto como tal. Pero la buena práctica sería hacerlo por el elemento que no se repite. En este caso podríamos colocar el identificador. Vamos a ver, category.id. Esa sería una mejor práctica, es decir, si tenemos un identificador único de esa categoría, deberíamos darle el ID. Aquí lo está haciendo como el objeto en general. Si bien funcionaría mucho mejor si le damos en particular el objeto que no se repite o el atributo que no se repite a través de todos esos objetos, que en este caso es nuestro ID. Entonces, eso sí no lo hace de forma automática, simplemente deja todo el objeto. Entonces, si quieres tener esa mejora, y si dentro de tus objetos hay una variable o un identificador, puede ser ID, puede ser primary key, puede ser algún otro elemento que tengas que sea el identificador único de ese elemento, pues lo puedes poner aquí en el track by y con esto vas a lograr mejor rendimiento. Entonces, pues literal, esa fue la migración, lo hizo en varios de los archivos, como te indicaba. Si tú quieres hacerlo durante todo el proyecto, pues él va a leer todos tus archivos HTML de todo el proyecto. Si hace falta algo en el TypeScript, lo va a poner, como vimos. Normalmente deberías ya utilizar los standalone components, pero si no utilizas standalone components, igual la migración te va a funcionar. Porque recordemos que también una de las ventajas de Angular que sigue manteniendo en esta versión y en cualquier otra es la retrocompatibilidad. Entonces, si estás trabajando con módulos y aún así quieres utilizar el nuevo modelo de sintaxis, lo puedes hacer, ejecutar este comando y listo. O si estás utilizando ya standalone components, igual puedes hacer esta migración hacia el nuevo modelo de sintaxis y sin problema funciona. Es más, veamos la aplicación funcionando. Entonces aquí, si yo me logueo, vamos a mirar aquí en productos, tengo una lista de productos, vamos a editar, en este caso voy a editar ahí está, edita, entonces funciona. Acá está literalmente la lista de categorías, que recordemos que esto ya está con un for, pero con un for de la nueva sintaxis, pero funciona el nuevo filtro. Acá tengo categorías, acá tengo usuarios y pues tengo nuestro logout y funciona perfecto. Si yo le coloco un contraseña inválida, entonces vamos a hacer, se muestra el progress que les estaba mencionando, y si pues la contraseña es inválida, me muestra aquí un mensaje con credenciales inválidas y pues lo cierro y demás. Acá también tengo esto, de por sí esto también está controlado por un ngIf. Si pues si yo le digo pues que muestre la contraseña, pues cambia el type, y si no, pues la vuelve a ocultar, etcétera, ¿no? Entonces aquí tenemos un comportamiento normal. Y todo esto ya está con la nueva sintaxis y migrado simplemente en un solo comando. Así que ahora vamos a lanzarlo a producción. Ahora, esto lo fui trabajando como en una rama, así que voy a agregar todos estos ajustes. Le voy a decir a la inteligencia artificial que de acuerdo a todos esos cambios me genere un commit. Acá dice que hizo literalmente el análisis que él hizo, y el commit que él me propone es este: fix HTML syntax errors and update imports. Que no es arreglar la sintaxis, yo creo que sería como más migrate HTML sintaxis, y no son errores, o sea, no había errores, simplemente lo estamos actualizando. Entonces fíjate que acá podría mejorar ese commit y ya, pero igual fue un buen commit que generó Visual Studio Code con inteligencia artificial. Voy a hacer el commit, publico ahora esta nueva branch y vamos a hacer el PR a la rama principal. Listo, aquí tenemos precisamente este nuevo branch, entonces vamos a hacer el PR. Aquí lo voy a dejar de mayúscula, no voy a colocar nada en la descripción, no es buen consejo, coloquen algo en la descripción. En este caso simplemente lo voy a saltar. Y listo, entonces vamos a ver realmente cuáles fueron esos cambios. Si algún desarrollador me enviara esto y tuviera que hacer code review, pues aquí vemos todos los cambios que hizo. Básicamente, pues como vemos, cambió el ngIf hacia la nueva sintaxis, introdujo unos nuevos imports que al parecer faltaban en el modo standalone. Acá tenemos otro if, pues toda la migración que hizo, básicamente ahí la tenemos. Entonces tenemos acá otro if por acá que tenemos los imports. Aquí, por ejemplo, tenemos un math-grid. Esto es si no estoy mal, es en el componente de dashboard. Acá pues tenemos nuestro for. En fin, aquí nosotros ya podemos ver toda esa migración que hizo en automático y pues simplemente hizo esa actualización en el HTML. Entonces aquí ya podría pues hacer merge, confirmar el merge. Vamos a hacerlo.
y por defecto al hacer ese merge pues se va a hacer un deployment. Aquí podemos ver el detalle del deployment. Se va a hacer el deployment a Fiber Hosting. Entonces automáticamente se despliega nuestro nuevo proyecto utilizando esta versión, que sería con la nueva sintaxis. Listo, aquí ya terminó el deploy, vemos que todo salió check. Entonces podemos ir al dominio en donde está la aplicación. Aquí es donde la tengo alojada. Vemos que literalmente ya estamos utilizando la nueva versión. Aquí podemos inspeccionar. Vemos que estamos utilizando la 17.1.0 y veamos que todo siga funcionando. Entonces aquí está nuestro login. Los productos siguen funcionando, se siguen renderizando, sigo teniendo el filtro, etc. Literalmente la aplicación está en producción utilizando la nueva sintaxis. Resumiendo, entonces utilizamos este comando y el comando nos va a permitir tener la opción de migrar toda la aplicación o si queremos ir migrando en una carpeta en particular. Él va a analizar todo el HTML por ti y va a hacer toda la migración. Por ejemplo, en mi código no había ningún switch, entonces simplemente solo lo aplicó hacia los if y hacia los fors, que es donde estaríamos aplicando este nuevo modelo de sintaxis. Entonces, todo lo que sea precisamente un if que estaba declarado de esta manera, es más, tenías un else, él automáticamente lo va a migrar, va a analizar estos bloques en particular y lo va a migrar utilizando este nuevo modelo de sintaxis. También lo va a hacer en los fors. Vieron que cualquier for que tenía ahí en la tabla, él lo va a analizar, va a interpretar, lo va a migrar y de por sí va a implementar un formateo para que ya todo quede organizado. También, de nuevo, si encuentra un switch como este, él va a hacer la migración. Entonces tenemos un switch y lo va a migrar de esta manera. Entonces él automáticamente lo analiza y hace el ajuste. Recordemos que la nueva sintaxis no es solo una mejor developer experience, sino realmente tiene mejoras en performance bastante interesantes. Entonces si nosotros aplicamos esta nueva modelo de sintaxis, realmente no solo vamos a tener una mejor developer experience, poder leer mejor nuestro código, sino también la aplicación como tal va a ser más performante, más rápida, porque literalmente hacer una actualización bajo esa lista, y si utilizas bien el track, que podemos tener un video exclusivo de ver cómo funciona ese track, pero aquí básicamente el tip es ese track literalmente tienes que darle un ID único para que él pueda, cuando se haga una inserción, se remueva, etcétera, saber el identificador en particular de ese elemento y hacerlo de forma óptima, eliminar precisamente algo dentro de una lista, actualizarlo, crearlo, etc. Entonces todas estas manipulaciones del DOM las hace mucho mejor que si lo comparamos con la antigua sintaxis. Así que listo, eso es todo por el video. Recuerda suscribirte, por acá te van a dejar, según la inteligencia artificial de YouTube, te va a dejar videos recomendados, y recuerda suscribirte porque igual voy a seguir enviando más videos acerca de utilizar las ventajas que ya tenemos en la versión 17. Una de ellas es pues utilizar este nuevo modelo de sintaxis, pero también hay otro par del cual te voy a estar hablando. Así que suscríbete y compártelo a toda tu comunidad, amigos en tu empresa, precisamente si quieren ya ver esta nueva sintaxis y migrar, pues mándales este video. Nos vemos en la próxima.